Ya bueno, la ayudantía pasada quedé debiendo el tema de la potencia porque habíamos visto el tema trifásico, ¿ya? Entonces hoy vamos a ver lo que es la potencia compleja, la aparente, la activa y la reactiva, ejercicio con respecto a eso, y por lo que vi hoy estaban viendo corrección del factor de potencia. Ya, entonces vamos a ver todos esos tópicos en esta ayudantía, ¿ya? Entonces, a modo de recordatorio, vamos a tener potencia compleja y potencia aparente. Y entonces, eh, acá la potencia compleja es muy importante, chiquillos, o sea, en todo. O sea, de aquí en adelante, cuando hablen de corriente alterna, disculpen, tienen que siempre pensar en la potencia compleja, ¿ya? Entonces, se define en ese espacio con fasores. Y bueno, la potencia compleja, obviamente el puntito le recuerdo que era escrito como un fasor, es el voltaje en forma fasorial por la corriente en forma fasorial, pero conjugada, ¿ya? Ese conjugado es muy importante, ¿ya? Entonces acá, si nosotros desarrollamos, podemos decir que tenemos BRMS, ángulo, bueno, voy a dejar el ángulo escrito con la B de voltaje, ¿ya? Y acá por IRMS, ángulo de menos el ángulo de la corriente. Ese menos es por el conjugado, ¿ya? El conjugado está representado ahí en ese menos, ¿ya? Cuando vimos fasores, eh, les comenté eso en el repaso de los contenidos, ¿ya? Entonces acá, con el álgebra fasorial, podemos dejarlo así, ¿ya? Eso es hasta el momento ningún misterio. Entonces nosotros acá tenemos la forma polar. Y para pasarla a rectangular, nosotros usamos Euler, ¿ya? Entonces acá vamos a tener una expresión así, BRMS y RMS y el coseno de los ángulos más J, BRMS y RMS, seno de el ángulo de voltaje menos el ángulo de la corriente. Ya, entonces acá todo este término es P y todo este término es Q, ¿ya? Entonces, acá les recuerdo que P es igual a la potencia activa y Q es potencia reactiva, ¿ya? Bueno, tenemos la potencia compleja que está definida así.
¿ya? Y la potencia aparente es el módulo de la potencia compleja, ¿ya? Entonces acá lo voy a dejar abajo. Tenemos que es S sin el fasor, ya estoy hablando de la potencia aparente, ¿ya? En este caso sería solamente BRMS por IRMS, ¿ya? O, bueno, aquí ya lo estoy diciendo porque en el fasor nosotros sabemos que acá tenemos el, el módulo y el ángulo, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a hacer ejercicios con eso. Vamos a hacer un ejercicio al tibia. Entonces, vamos a tener el primer ejercicio, súper sencillo, solamente para que entendamos los conceptos, ¿ya? Entonces acá voy a tener una impedancia y otra impedancia. Y acá me dicen que es 20 ángulo de 60. O sea, ya me lo están dando todo en el plano eh, de Laplace, que es el plano de la frecuencia, ¿ya? Por eso la caja. Entonces acá tengo 30, ya, acá 5 ángulos de 60. Ya, entonces, yo creo que, sí, por lo que vi en clase, vieron los triángulos de potencia, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es en A, triángulo de potencia eh, de cada rama del circuito, el circuito paralelo. O sea, vamos a ver qué triángulo de potencia tengo acá y acá. Chiquillos, ¿les molesta mucho los perros? No se escucha tanto, la verdad. No, por lo menos a mí no me molesta. Todo bien. Pasó un perro por afuera y me interrumpe un poco. ¿Ya? Ya, entonces, vamos a hacer eso primero. Entonces, lo primero que tenemos que saber en triángulo de potencia es que tenemos un plano acá, tenemos imaginario y real. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es conocer eh, nosotros cuando tenemos un triángulo de potencia, acá nosotros tenemos P y acá tenemos Q. Y el módulo acá es S. ¿Ya? Y acá tenemos el ángulo. ¿Ya? Y este ángulo es el factor de potencia. ¿Ya? Entonces, para conocer esto, primero tenemos que calcular la potencia compleja en 1 y la potencia compleja en 2. ¿Ya? Entonces, voy a hacer eso. Y acá, tal cual como lo habíamos visto en la expresión anterior, tengo que acá de 1 voy a dejar la notación como diciendo que esta es la carga 1 y esta es la carga 2, ¿ya? Obviamente ustedes ven que el, el voltaje acá, voltaje 1 y voltaje 2 va a ser el mismo porque están en paralelo, ¿cierto? Entonces, tengo I1 conjugado. Entonces acá nosotros ponemos 20 ángulo de 60 por 5 ángulo de menos 30, ¿ya? Y acá como resultado nos da 100 ángulo de 30. Y nosotros podemos, les pregunto de nuevo, la otra vez les pregunté si sabían usar la calculadora, ¿aún no saben usarla?
Yo Más o lo menos. sí, pero me da, después que me lo da Spectrum en ese ángulo, me lo entrega con número imaginario. Sí, por lo menos a mí ¿Ya? cuando trabajo con número imaginario, en la forma polar, creo ¿Ya? me entrega solamente la parte real y no sé cómo sacar la parte imaginaria del Ya, número. mire. No, acá tengo la calculadora, ¿la ven o no? Sí, sí, sí. Ya, entonces usted tiene la calculadora así normalmente. Ya, entonces lo que tienen que hacer acá es en modo y a complejo. ¿Ya? Y acá se le activa el modo complejo en la calculadora. ¿Ya? Entonces acá tienen 20 y ponen el shift y les da el ángulo. ¿Ya? 60 por 5 ángulo de menos 30. ¿Ya? Y acá ya nos dio en forma eh, rectangular. ¿Ya? Bueno, esto lo quería saber yo ahora justo para poder anotarlo acá. Entonces tengo, acá eran 50. ¿Se te había ido el audio o se me fue solo a mí? Se te fue a ti, nomás parece. Sí, 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 nomás por lo eso. tengo activado, sí. Ya. Eh, acá tengo raíz de 3 más 50. Bueno, y el J lo podemos anteponer acá. ¿Ya? Pero fíjense, acá ya tengo el valor. Entonces, ustedes acá pueden hacer dos cosas. Pueden poner shift y está en el 2. No sé si puedo agrandar esto, bueno, parece que no. Pero en el 2 dice complejo A. Entonces ahí ustedes pueden seleccionar acá modo polar o modo rectangular. Entonces nosotros como lo tenemos modo rectangular, lo queremos saber en modo polar. ¿Ya? Entonces lo colocamos 3 y es igual. Entonces ahí me da el valor de acá. ¿Ya? ¿Lo hacían así o no lo sabían? Lo otro que pueden hacer es ir a Shift, Mode y bajar y está aquí en la opción 3. Entonces aquí les dicen ustedes cuál usan más, el resultado en modo polar o en modo rectangular. Y ustedes ahí pueden elegir el modo que quieren que la calculadora le entregue los resultados. Y entonces yo, según mi ejercicio, bueno, lo tengo en las dos formas, pero lo voy a mantener en forma polar y después si quiero saberlo en modo rectangular, uso la opción con el shift y el complex acá. Y entonces ahora, si vuelvo a hacer la operación, no me va a dar en modo polar, o sea, rectangular, disculpe. Entonces multiplico acá, 5 ángulo de menos 30. ¿Ya? Y ahí me dio el valor. Ya exactamente esa es así la calculadora. El programa lo descargué porque no encontré la calculadora la semana pasada y es para enseñarle ya. Entonces ahí ya eh, tenemos el resultado. Ahora hay que sacar el del 2. Tengo una duda. ¿Sí? ¿Esa corriente cómo la sacaste? Ah, ya, ya. Buena pregunta. Esta corriente la tenía calculada al lado. ¿Ya? Y bueno, esta corriente la pueden sacar usando solamente la ley de Ohm. ¿Ya? Entonces ustedes tienen acá eh, que I1 va a ser igual a D1 sobre Z1. ¿Ya? Y acá tengo 20 ángulos de 60. Y acá tengo 4 ángulos de 30. Entonces, acá ustedes dividen y restan. Entonces acá la división me da 5 y, disculpen, y la, la resta me da 30. ¿Ya? Y obviamente acá lo coloqué con el menos porque es conjugado. ¿Ya? Bueno, saquemos la otra potencia, pero partamos primero por la corriente, ¿ya? Entonces, acá tengo
que I2 va a ser el voltaje 2, y ustedes saben que el mismo voltaje, Z2. Entonces tengo 20 ángulo de 60 dividido en 5 ángulo de 60. Entonces acá tengo que I2 va a ser igual a 4 ángulo de 0. ¿Ya? Entonces ahora voy acá, disculpen, es 1, o sea, 2 que es igual por I2 conjugado. Acá el conjugado cuando es 0 no cambia en nada, ¿ya? Obviamente porque el ángulo es 0. Entonces acá tengo 20 ángulo de 60 por 4 ángulo de 0. Entonces acá la potencia, saquémosla con la calculadora otra vez, para que lo vean. Acá tengo 20 ángulo de 60 por 4 ángulo de 0. Ustedes cuando les da ángulo 0 también pueden colocar 4 nomás, ¿ya? Porque ahí la calculadora puede operar con complejo, o sea, con polar y rectangular, ¿ya? Ustedes pueden escribirlo por, y no sé, si quieren calcular un voltaje y tienen una corriente y una impedancia, la corriente la pueden dejar en polar y la impedancia en rectangular, ¿ya? Entonces ahí da lo mismo, la calculadora lo sabe operar. Entonces acá nos da 80 ángulo de 60, ¿ya? Entonces si ahora yo quiero saberlo en modo rectangular, que lo necesitamos en modo rectangular ahora para poder hacer el triángulo de potencia, ¿ya? Entonces lo voy a dejar en cuadro acá, y acá cuando les da el valor así, pueden dejarlo anotado con la raíz o apretan acá, ¿ya? Y ahí les da el valor numérico con los decimales, ¿ya? Entonces, bueno, si no habían visto el botón, era el S y D, ¿ya? Entonces, ahora tengo que es 40 más J 69.3, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer el triángulo 1. Entonces voy a tomar acá esta herramienta, y acá tengo la parte imaginaria y la parte real. Entonces, en el 1 más o menos acá tengo que es 50 por raíz de 3, serían como 80 y tanto, ¿ya? Entonces, no, como 86.5, entonces más o menos lo voy a colocar acá. Y el otro es 50, ¿ya? Y es más J, ¿ya? Por lo tanto es hacia arriba. Les digo acá, si ustedes tienen un menos, acá en la potencia, si les da un menos, obviamente va a estar hacia abajo el ángulo, y va a decir que la carga es capacitiva, ¿ya? Siempre tienen que acordarse si les da el ángulo positivo, inductivo, y si les da el ángulo, la parte imaginaria negativa, es capacitivo, ¿ya? Entonces acá, como nos da positivo y nos da 50, lo dejamos por acá, ¿ya? Entonces, más o menos tengo este. Así, ¿ya? Y ustedes igual pueden saber acá que esto es P1, esto es P1 y esto es Q1,
y acá es P2 y Q2. Entonces acá yo tengo P1 y Q1. Y acá ustedes igual pueden saber este ángulo, obviamente. Entonces acá tengo S1. Para saber ese ángulo solamente tienen que usar trigonometría. Entonces, yo siempre me acuerdo del SOHCAHTOA. Y entonces, acá usemos el coseno del ángulo 1 va a ser igual al adyacente, que sería P1 sobre S1. Entonces acá vamos a tener que es 5 raíz de 3 sobre 100. Entonces 50 raíz de 3 sobre 100. Disculpe. Y eso me da 0.865. Entonces ustedes usan el coseno de 0.865 y van a saber cuánto es el ángulo. Ya. Bueno, saquémonos la calculadora porque no la tengo. Coseno a la menos 1 de 0.865. 30.11. ¿Ya? Ese es el ángulo que tienen acá. ¿Ya? Lo saqué acá como ejemplo, no lo tenía acá en mi apunte, pero bueno, igual vamos a hacer un ejercicio sacando ángulos. Y vamos por el triángulo 2. Entonces acá tengo que es 40 en el lado real y casi 70 en el imaginario. Entonces acá tengo Q2 y P2. Entonces acá obviamente el ángulo va a dar más grande, ¿ya? Entonces ahí tengo el S2. Entonces, bueno, saquemos el ángulo 2 va a ser igual a coseno a la menos 1 de P2 sobre S2. Y vamos a la calculadora, la cerré. Déjenme ir a buscar la calculadora. Vengo acá. Entonces tenemos coseno a la menos 1 de, habíamos dicho 40 sobre 80. No, acá tengo que usar el coseno primero, ¿cierto? Porque este número es el coseno. Ah, no. Tengo este número igual a este. Bueno, sí estoy bien. Y va a ser 60, ¿ya?
acá son 60 grados. Y lo otro es que podemos hacer el triángulo del sistema, ¿ya? ¿Y eso cómo se hace? Bueno, hay que sumar acá las potencias aparentes con las potencias, o sea, las potencias activas con las potencias reactivas, ¿ya? Me quedan 10 minutos, voy a hacerlo y después volvemos para hacer el otro ejercicio, ¿ya? Entonces, el S total va a ser igual a el S1 más el S2, ¿cierto? Pero acá, recuerden siempre que tienen que hacer la suma por potencia, ¿ya? Entonces, lo que tengo que hacer acá es sumar los 50 raíz de 3 más 40, que es la parte real, más J, la parte imaginaria, ¿ya? Que en este caso sería 50 más 69.3. Y entonces el S total nos va a dar que es 126.6 más J 119.3. ¿Ya? Y si nosotros colocamos esto en la calculadora, nos va a dar 174 raíz de 43.3. ¿Ya? Entonces voy a hacer el triángulo acá rapidito. ¿Por qué se hace así? Porque el S es un vector, chiquillo. Yo en la prueba de... la última prueba que tuve, que esto lo evaluaban en un sistema trifásico, me equivoqué en eso. Que no hice la suma por, por parte real y parte imaginaria, ¿ya? Entonces esto es como, son como vectores que se van sumando y después te da un vector único. Ya no es como que vayan sumando hacia arriba, ya, como una suma normal. Siempre tienen que sumar las partes reales con las partes imaginarias. Obviamente respetando si es que el J es negativo o positivo, ustedes ponen el J afuera y ven qué signo tienen cuando les da la potencia acá. Si tienen el menos, pueden colocar ahí, hubiese sido menos J69, colocan el menos acá, ¿ya? Entonces así, acá tienen acá nos dio, bueno, algo parecido. Acá da como casi un cuadrado. ¿Se entiende lo de la suma porque es un vector? ¿Cierto? De verdad que ese es un error que se hace casi siempre. ¿Ya? Hasta cuando me equivoqué, el profesor me mostró un libro que, bueno, a esto le vamos a colocar solamente teta porque es el, bueno, acá este es P y este es Q. Acá tengo P y Q. Imaginario, real. Acá tengo 126.6. No, al revés, chiquillos. Esto es Q y esto es P. Ya. Disculpen que hoy tenía un día más o menos agitado. Ya. Siempre la parte imaginaria es Q y acá es P. Entonces acá es 126.6 y punto 3. Ya. Y acá es 1,74. Y acá el ángulo es 43.3. ¿Ya? ¿Hay alguna duda acá, chiquillos? Fue muy rápido, muy lento, alguna confusión. Siempre cuando les pidan el triángulo, tienen que sacar la potencia compleja, ¿ya? ¿Ninguna duda con el procedimiento?
para poder abrir de nuevo la reunión y hacer otro ejercicio. ¿Les parece? Vale. No, está todo súper claro. Ya. No hay. Es como lo mismo. Ya, entonces vamos con el otro ejercicio. Y también es sencillo, ¿ya? Pero este es con el factor de potencia, ¿ya? Entonces, voy a dibujar, se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, sí se ve. Sí. Entonces tengo acá un inductor, una resistencia, y acá tengo 12.73 miliohms. Y acá tengo 3 ohms. Y acá me dicen que tengo, bueno, voy a colocar acá B y voy a definir B acá por el espacio. Entonces tengo 100 seno de WT más 30 grados. Y esto es voltaje. Y me dicen que la frecuencia son 50 Hz. Entonces lo que vamos a ver nosotros, A va a ser eh, el triángulo de potencia. B vamos a corregir el factor de potencia al valor 0.9, ¿ya? En atraso. Utilizando un condensador en paralelo, ¿ya? Hago esas nomenclaturas para evitar el clic tonto, ¿ya? Retraso y C, potencia reactiva del condensador, necesaria para hacer dicha corrección. Ya, entonces, ¿qué se le ocurre hacer acá? Calcular la impedancia. ¿Cierto? Tenemos que pasar todo al plano de la frecuencia, ¿ya? Entonces, alguien ha estudiado, así que se acordó. Entonces, lo vamos a pasar, pero primero tenemos que B, obviamente dijimos que era 100 seno WT más 30, ¿cierto? Entonces nosotros siempre hacemos la corrección a coseno y acá le restamos 90 grados. Entonces acá nos va a quedar menos 60, ¿ya? Y ahora vamos a el fasor. Entonces acá vamos a tener 100 dividido en raíz de 2, porque este es el valor, como les recuerdo, es el valor máximo, el pic, y tenemos que usar el valor RMS. Y ángulo de menos 60, ¿ya? Para el inductor, nosotros queremos saber su reactancia inductiva. Entonces acá tenemos que es 2 pi por F por L. Ya, entonces acá serían 2 pi por 50 por
12,73 por 10 a la menos 3. Y esto me va a dar un valor, bueno, acá se me olvida algo importante, el J. J4, ¿ya? Y ustedes saben que la resistencia sigue siendo resistencia, por lo tanto vale 3. Esto está en ohm y en ohm. Ya, eso asumo que ya al menos lo saben o es familiar, ¿ya? Así que de repente uno no estudia tan antes de las pruebas. Ya entonces, si nosotros pasamos el circuito, podríamos dibujarlo con una sola cajita, ¿ya? Entonces acá nosotros podemos anotar que es 3 más J4, ¿ya? Porque como son impedancias y están en serie, se suman igual que la resistencia, ¿ya? Y acá tenemos 100 raíz de 2, ángulo de menos 60. Ya, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, primero me dicen que tengo que corregir el factor A09, pero yo no sé qué factor tengo ahora, ¿ya? Entonces por eso hay que calcularlo, ¿ya? Entonces nosotros usamos la fórmula que vimos y acá tenemos B por I conjugado. Todo esto en fasor. Entonces acá tengo que es 100 sobre raíz bueno, vamos a hacerlo de otra manera porque hay una consideración que se puede hacer acá. Nosotros lo que podemos decir es que podemos dejar este voltaje como referencia, ¿ya? Entonces el menos 60 puede ser, nosotros lo podemos dejar como ángulo cero, ¿ya? Es que esto nosotros lo vemos como en un instante de tiempo, ¿ya? Entonces podemos decir eso y solamente trabajar con el módulo, ¿ya? Que es como lo tengo desarrollado. Igual lo podrían desarrollar con el ángulo, pero como no les piden la representación en el tiempo, para que después cuando estamos en fasor vuelvan al tiempo, lo hacemos mejor como en referencia a ese punto. Es lo mismo cuando les digan en sistemas trifásicos, ya tome como referencia el valor del voltaje en BA. Ya entonces, no sé, de repente ustedes le dijeron que era, no sé, 300 ángulo de 30 acá y acá otro 300 y acá serían menos 120, serían menos 90, ¿ya? Y le dicen que, no sé, quieren tomar este valor de referencia. Entonces les va a dar un ángulo, pero el valor que les va a dar acá, B línea a línea, el ángulo, ese ángulo no lo consideran, sino que consideran solo el módulo. Y este sería como ángulo cero, ¿ya? Es solo referencia, ¿ya? Entonces yo voy a referenciar que ese ángulo para mí no es cero y voy a calcular todo con respecto al voltaje, ¿ya? ¿Hay como una duda con respecto a eso? ¿Habían escuchado el tema de la referencia? Por lo menos yo no. Eso de la referencia nunca lo había escuchado antes. Sí, porque bueno, como les digo, la referencia es como en qué punto yo estoy a qué voltaje estoy referenciando todo, porque después yo voy a tener una corriente y esa corriente va a estar desfasada con respecto al voltaje que yo definí como referencia, ¿ya? Entonces, si yo el voltaje lo defino con el ángulo eh, cero en este caso, puedo ir calculando y después lo considero, o sea, solamente con el cero y ahí hago las restas de las diferencias, ¿ya? No sé si les queda claro, chiquillos.
Pero miren, lo que quiero llegar es a una demostración. Hagámosla mejor. Tengo el voltaje y acá voy a colocar B sobre Z. ¿Ya? Y esto está conjugado. Entonces acá yo puedo decir que tengo un valor RMS y el ángulo del voltaje, ¿cierto? Y acá tengo un valor RMS, S con S, ángulo del voltaje, y acá tengo el módulo y el ángulo. ¿Ya? Entonces, bueno, acá tenemos que esto es el ángulo de voltaje por creo que mejor queda explicado con matemáticas. Y acá tengo B menos ángulo de Z. Ya, entonces en este caso yo tengo BRMS y se van a dar cuenta. Y acá lo que tengo que hacer es, cuando estoy multiplicando, bueno, multiplico los términos, acá me queda al cuadrado. Y acá tengo aquí tengo que sumar, entonces tengo, me dejé revisar los apuntes. Falta aplicar el complemento, creo. Ah, razón. Sí, tienes razón. Entonces, acá tengo el complemento y el complemento. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros aplicamos el complemento acá, me va a quedar un menos acá, en este ángulo. ¿Ya? Entonces, este ángulo va a quedar positivo y este negativo. ¿Cierto? ¿Lo ven o no? Ya, pero lo voy a hacer mejor paso a paso. Entonces tengo el complemento, tengo B, RMS, tengo acá Z y ahora me va a quedar menos B. Y ahí ya se fue el complemento. Entonces, bueno, acá no tendría que ir esto porque me estaba saltando un paso. Entonces ahora sí van a quedar los valores, ¿ya? Que tengo, estamos viendo el S. Entonces el S acá ahora va a quedar B RMS al cuadrado, el módulo de Z, y va a quedar el ángulo de voltaje, bueno, el ángulo del voltaje más el ángulo de Z. ¿Ya? Entonces, cuando yo tomo la referencia, da lo mismo. Y a lo que quería llegar con el tema de la referencia era que acá solo queda siempre queda el ángulo de la impedancia. ¿Ya? Entonces, repaso. Tenemos, nosotros de la potencia compleja tenemos esto. ¿Ya? Nosotros no conocemos la corriente, por lo tanto, por ley de Ohm, dejamos representado con voltaje e impedancia. ¿Ya? Entonces tenemos los voltajes en forma de fasores y acá tenemos que considerar el tema del complemento, ¿ya? El conjugado, mejor dicho. Y bueno, acá sigue el conjugado, pero aquí hicimos la operación de la división y la resta, ya que acá me queda el signo porque no terminé de borrarlo. ¿Ya? Entonces acá queda la resta y después del conjugado estos signos se cambian. ¿Ya? Y después, como tenemos ya los signos cambiados, operamos. Entonces, ay, y acá no,
No debería ir este término, ¿ya? Y ahora sí queda el término de acá, ¿ya? ¿Lo vuelvo a hacer, chiquillo, o se entendió? Según yo se entendió. No se entendió. ¿Sí? Ya solamente fue el que me había saltado el paso acá en el apunte del complemento, ¿ya? Pero bueno, entienden que va primero este paso, después está hacemos la operación aquí, nos quedan los ángulos, hacemos la operación del complemento y después multiplicamos, ¿ya? Que el término que estaba ahí no iba y el más de ahí tampoco, ¿ya? Y ahora sí ya queda la operación y queda esto, ¿ya? Entonces, nosotros ahora lo que podemos hacer es usar la expresión que teníamos al principio. ¿Cuál es la que teníamos al principio? Esta, ¿ya? Y si se fijan, ahí igual nos dice algo esa expresión, que acá nosotros tenemos el ángulo de Z, de la impedancia, en este caso total del sistema, ¿ya? Entonces usamos esta misma expresión, pero obviamente la reemplazamos la corriente por voltaje y la impedancia, ¿ya? Entonces voy a la expresión. Lo voy a anotar primero, ¿ya? Voy a tener que S va a ser igual a BRMS al cuadrado sobre Z coseno más J BRMS al cuadrado sobre Z. Y acá obviamente es seno. Seno de... Acá solamente usé Euler con esta expresión, ¿ya? Pero ustedes se preguntarán cuál es ese ángulo, porque ahora yo tengo el voltaje RMS y necesito este ángulo y este módulo, ¿ya? Pero acá nosotros tenemos este Z, ¿ya? Y acá nosotros es cosa de pasarlo a polar. Entonces, si nosotros lo pasamos a polar, tenemos que, bueno, lo voy a hacer en la calculadora. Tres más 4i. ¿Ya? Eso es lo otro que me había olvidado decirles, que cuando ustedes pasan a complejo la calculadora, el i que está ahí en azul, los que tienen la calculadora física, queda apretando este botón, sale el i al tiro, ¿ya? Y lo asume como el operador complejo, ¿ya? Y acá tenemos que es 5 ángulo de 53.13, ¿ya? Entonces aquí ya tengo el Z y el ángulo de Z, ¿ya? Entonces ahora ya tenemos todo para poder saber la potencia compleja del sistema. Entonces acá tengo 100 sobre raíz de 2 sobre 5 coseno de 53.13 más J sobre raíz de 2 al cuadrado sobre 5 seno de 53.13. ¿Ya? Y ahora el resultado va a ser 600 más J 800. Y esto obviamente está en volampere. Voy a repasar eso. S se mide en volampere, P se mide en watt, Q se mide en volt-ampere reactivo con una R chiquitita. Y bueno, esas son las expresiones que tienen que recordar. Si se me olvida una.
Eso lo he anotado por ahí. Bueno, esas son las de la potencia, ¿ya? Entonces, ahora nosotros podemos poner esta expresión y pasarlo a polar, ¿ya? Y acá en polar me va a dar que es, bueno, coloquémoslo en la calculadora, 600, oh, qué difícil, creo que es más 800 y entonces nos da obviamente 1000 y el mismo ángulo, 53.13, ¿ya? Entonces nosotros queremos saber ahora el factor de potencia que tengo en la carga, ¿ya? Entonces ahora escribo factor de potencia, y yo siempre me imagino acá un triángulo, ¿ya? Entonces tengo P, tengo Q y tengo S. Y ahí yo quiero saber este ángulo, ¿ya? Entonces como tengo S y tengo P, puedo usar el coseno, que es la adyacente por la hipotenusa, que es P sobre S, y acá vamos a tener 600 sobre 1000. Y esto nos da 0.6, ¿ya? Y nosotros ¿qué es lo que queremos? Pasar ese 0.6 a 0.9. Entonces, igual hay hartas fórmulas, chiquillos, si ustedes revisan la literatura, hay igual, dependiendo del autor, es la manera en que hace la corrección de factor de potencia. Y hay un par de fórmulas, pero bueno, voy a decirle la que creo que igual el profesor usó esta fórmula, y para que entiendan más o menos cómo se formulan, ¿ya? Entonces tengo el factor ahí con un ángulo de 50 y tantos, que sería por acá. Y yo quiero reducir ese ángulo, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, acá vamos a ver cuánto ángulo necesito. Tengo coseno de 0.9, no es coseno a la menos 1, 0.9. Ya, entonces yo de 53 quiero pasar a 25.84 en el ángulo, ¿ya? Entonces no ¿No sé, era 0.6? es que me estoy refiriendo al ángulo que yo quiero, no que el que tenemos, ¿ya? Ah, ya, ya. Entonces por eso usé el 0.8, o sea, el 0.9, que es el que me están pidiendo. Entonces para dibujarlo acá, tengo que como que tener un ángulo acá, ¿ya? Entonces puedo decir que acá tengo el ángulo el ángulo 1, puedo decir, y acá tengo el ángulo 2, ¿ya? Y obviamente acá tengo 800 y acá tengo 600. Entonces yo lo único que tengo que hacer es agregar un condensador acá, ¿ya? Entonces como yo agrego un condensador, solamente estoy agregando potencia reactiva. Por lo tanto no cambia el P, ¿ya? Se queda así, tal cual.
Por eso tal como está escrito en el diagrama, bueno, ustedes pueden representar que no cambia el P. Entonces acá tengo la parte real. Bueno, entonces esto con trigonometría, bueno, podemos decir que P no cambia. Y podemos decir que usando la tangente, podemos decir que Q1 sobre tangente del ángulo 1 va a ser igual a Q2 tangente del ángulo 2. ¿Ya? Entonces, nosotros aquí queremos saber cuánto, porque acá este es Q1 y este es Q2. ¿Ya? Entonces nosotros queremos saber cuánto va a ser Q2 con la corrección. ¿Ya? Entonces vamos a despejar Q2, que es Q1 por tangente de ángulo 2 y tangente ángulo 1. Entonces acá voy a tener 800 tangente de 53.13 dividido en tangente de, no tengo ángulo 2. El ángulo 2 ya lo calculamos y era, creo que está la calculadora, 25.84. 25.84. Y ahora tengo el ángulo 1, que es el ángulo que tenía antes de la corrección. Ahora tengo el 56.13. ¿Ya? Entonces, Q2, si hago este cálculo, me va a dar 290 volt ampere reactivo. Ya, entonces, acá les decía que tenía Q2 y este va a ser igual a 290. ¿Ya? Entonces, eso a lo que tiene que llegar. ¿Ya? Eso es lo que tengo que tener para que haya un 0.9 en mi sistema. ¿Ya? Entonces, si yo coloco un condensador, este tiene que tener esa potencia para que su resta me dé 290. ¿Ya? Entonces, lo que tengo que hacer es tengo la potencia en 1 menos la potencia, bueno, voy a anotar el número primero, 290, y tengo la potencia en 2. Ya, entonces, si yo hago la resta, acá voy a tener la potencia que necesito que me entregue ese condensador para que al restarla con la potencia que ya hay, me quede los 290 que yo quiero. Ya, entonces, esta es la potencia que tiene que tener el condensador, que me tiene que entregar. ¿Ya? Entonces, nosotros acá, bueno, acá respondimos, ya respondimos, bueno, tenemos la potencia, que era la B, ¿ya? Para que hagamos ordenado. Y acá, bueno, me quedan 10 minutos, acá es el triángulo de potencia en A, y que los valores ustedes ya los conocen. Entonces, nos queda la potencia reactiva del condensador, que es
Bueno, acá tengo... Bueno, esta sería la C. Esta sería la C, chiquillo. Y esta es la B. ¿Ya? Que la B es la potencia necesaria, o sea, la potencia que tengo que tener para que esté en 0,90. Y la otra es la potencia que necesito en el condensador. ¿Ya? Y con esa potencia, yo igual puedo saber, bueno, que no lo noté en el ejercicio y me quedan 10 minutos todavía. Puedo saber el valor del condensador que necesito. ¿Ya? Entonces, acá hay una fórmula que la tienen con el profesor, que esto igual a BRMS al cuadrado por W por C. Y bueno, acá ustedes solamente despejan C y tienen que es QC WBRMS al cuadrado. O sea, acá tienen 510. Voy a anotar el voltaje al cuadrado por 2 por pi por 50. Obviamente acá no hay ningún 10 por, no sé, menos 3 porque esto está en volt-ampere, ¿ya? No hay ninguna potencia multiplicada. Entonces, si ustedes hacen este cálculo, le va a dar 324 punto 37. Y acá, obviamente, microfaradio, ¿ya? Y eso ya, bueno, ahí teníamos el ejercicio, pero como alcancé, les dejo el valor del condensador que se necesitaría para que absorbiera, para que entregara esa potencia y en el circuito total me quedara esta potencia. Y con esta potencia yo voy a tener un factor de 0, de 0,9 inductivo, que es adelanto, ¿ya? No sé si les queda alguna duda, me quedan 6 minutos por si les haya quedado alguna duda. Que igual me apunté, eran de los... estaba en la pismina, por eso me costó verlo, lo tenía de unas ayudantías pasadas. No sé si les quedó claro, chiquillos, el ejercicio. Sí, quedó súper claro. Lo que sí, al final, como no había hecho de calcular el condensador, dije, chute, ¿cómo lo calculo? No me acuerdo. Ah, sí, lo había, o sea, el ejercicio lo había dejado hasta acá, pero bueno, ustedes tienen la fórmula en la diapositiva del profesor que es el de acá. Entonces, ustedes cuando, bueno, hagamos un repaso. Cuando ustedes le pregunten factor de potencia, ustedes lo primero es calcular qué factor tengo sin el condensador en paralelo, ¿ya? Entonces, nosotros lo calculamos y llegamos a esta potencia y por lo tanto calculamos la potencia compleja. Con la potencia compleja nosotros hacemos, le sacamos el módulo a la potencia compleja y acá tenemos el S, y acá tenemos P. Entonces el factor de potencia siempre es P sobre S. Obviamente si ustedes tienen los otros valores pueden usar trigonometría, eh, pueden tener estos dos y usar la tangente, como quieran, ¿ya? Sí, solamente hay que usar trigonometría ahí. Entonces ustedes conocen que es 0,6, ¿ya? Entonces dicen ya, obviamente no es 0,9. Y después hacen este análisis. Obviamente no es necesario que le coloquen todo esto al profesor. Basta con que coloquen esta fórmula y la apliquen, ¿ya? Pero acá obviamente hay que saber el ángulo 2 que tendría con el 0,9, ¿ya? Y este es el ángulo 1 que me da el sistema. Y entonces aquí con esta fórmula yo obtengo la potencia que
que necesito tener para que tenga este factor de potencia de 0,9, ¿ya? Entonces, con esta potencia, yo tengo este factor, ¿ya? Entonces, yo lo que pienso, si ustedes miran acá, yo tengo acá igual parte imaginaria negativa, y el condensador me da eso. Entonces, como yo necesito aplicar un vector acá que cuando se suben todos, me quede este resultado, ¿ya? Así lo tienen que pensar, chiquillos. Entonces, con el condensador voy a tener un Q del condensador que cuando yo lo agrego en paralelo, se va a restar al Q1, ¿ya? Entonces se va a restar de tal manera, bueno, puede haber dicho inductivo, hubiese quedado abajo el ángulo. ¿Por qué? Porque hubiese sido más grande el C, ¿ya? Pero en este caso quedó, o sea, hubiésemos dicho que era capacitivo y hubiese quedado abajo el ángulo. Pero como en este caso dijimos inductivo, por eso digo positivo, el ángulo quedó arriba en el lado imaginario. Y entonces ustedes tienen que llegar a este valor. Por lo tanto, al valor que ustedes ya tienen, le restan en la acá. Entonces, esta es la diferencia que le tienen que restar a ese vector. En esa coordenada, obviamente, es la coordenada imaginaria. Entonces, eso es lo que tienen que entregarle el condensador para que llegue a 290. Entonces, cuando ya saben, obviamente, este número, ya pueden usar esta fórmula para saber el valor del condensador. ¿Ya? Porque casi siempre las pruebas, y si quieren les traigo el ejercicio de prueba que me tocó a mí, creo que lo tengo hecho, que me colocaron lo mismo, una carga, pero acá tenía que hacer un arreglo de condensadores. Entonces me pedían hacer la corrección del factor, pero a saber que estos son todos C iguales. ¿Ya? Es lo mismo, pero un poco más complejo. Entonces ahí uno usa suma de condensadores y hace el mismo tema de acá, ¿ya?